El plan que se puso en marcha contra Nicolás Maduro. El dictador teme que las Fuerzas Armadas de su país le den la espalda. El dictador venezolano Nicolás Maduro teme que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le quite el apoyo que hasta hoy mantiene pese a la notoria pérdida de respaldo. El hecho de que importantes miembros del ejército se hayan rebelado en el último tiempo es un dato que no pasa desapercibido en Miraflores. La decisión de Maduro de promover la expansión de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano y auspiciar su unión con los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se apoya en esta probable pérdida de respaldo de los militares. Según recuerda el periódico ABC de España, el chavismo tuvo históricamente más afinidad con las FARC, pero su importante desmovilización transformó al ELN en un socio más decisivo. El mismo diario subraya que dada la libertad de movimientos por la protección gubernamental que reciben, esos combatientes no tienen que comportarse con insurgencia o guerrilla, sino que pueden actuar como un ejército irregular, que además puede reclutar abiertamente. Se trata de una fuerza más efectiva, con experiencia en combate, que la milicia bolivariana cuyas filas se han ido rompiendo con el éxodo de millones de venezolanos. La preocupación por Padrino López y Diosdado Cabello. Nicolás Maduro desconfía de Padrino López, su ministro de Defensa, de quien se supo que conspiró en su contra en abril, pero también mira de reojo a Cabello, líder de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de que Estados Unidos revelara que mantuvo conversaciones con él para consumar el cambio de mando en Venezuela. Estos poderosos miembros de su gobierno que no están del todo alineados a él, generó que Maduro debiera buscar otros aliados en quien confiar. Y ahí aparecen el ELN y la disidencia de las FARC, que hace pocas semanas retomó las armas de la mano de Iván Márquez, el Paisa y Jesús Santrich. Su principal temor es que el ejército le quite el respaldo, por sí a Cabello, que en un momento dado puede hacerse con el ejército, se le ocurre cualquier cosa. Maduro quiere tener un ejército irregular que no solo responda a sus órdenes, analizó el experto Antonio de la Cruz, director ejecutivo del Inter-American Trends, en diálogo con ABC. La ola de deserciones. Desde febrero, alrededor de 500 soldados que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela huyeron a Colombia, como se recoge en el informe del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, que es el principal centro de estudios sobre comercio mundial de armamento, pero el grado de deserción es más elevado, dado que la mayoría de quienes se ausentan de sus cuarteles no se reportan como militares a las autoridades del país al que llegan. La periodista de Infobae Sebastiana Barraez difundió un documento de la FAM en que se lista a 200 oficiales ausentes de sus unidades sin autorización. Justamente la comunicadora aportó recientemente un dato que alimenta la sospecha sobre la posibilidad de que Maduro esté organizando un ejército irregular. Testimonios locales indicaron haber visto a soldados rusos mientras accedían a un cerro en el área de la ciudad de San Cristóbal, utilizando accesos que estuvieron protegidos por el ELN. El experto Antonio de la Cruz sugirió que los efectivos de la empresa militar privada rusa Wagner, llegados hace unos meses a Venezuela, podrían estar implicados en estos planes de Maduro. Por otro lado, se movilizan en Nueva York contra la dictadura de Nicolás Maduro. La manifestación bajo el lema Maduro es muerte se realizó frente a la sede de la ONU. En la misma estuvieron presentes Carlos Vecchio, Lilian Tintori, David Smolansky y Lester Toledo. Bajo el lema Maduro es muerte, la diáspora venezolana se movilizó este martes en Nueva York frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas contra la dictadura de Nicolás Maduro. En las redes sociales comenzaron a circular imágenes de la protesta. En un video se puede observar a decenas de manifestantes pidiendo libertad, al grito de Maduro asesino, la cárcel es tu destino. Asimismo, exigieron terminar con conversaciones que no llevan a ningún lado, en alusión a las recientes negociaciones mantenidas entre representantes de Guaidó y Maduro en Barbados, negociaciones que finalmente quedaron sin efecto. Minutos más tarde del inicio de la movilización y como estaba previsto, los enviados de Guaidó a Nueva York se presentaron ante la comunidad venezolana que se movilizó hacia la sede de la ONU. Entre ellos estuvieron David Smolansky, Lilian Tintori, Lester Toledo y Carlos Vecchio. Vecchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos, agradeció en primer lugar a las personas que se manifestaron,
Los verdaderos embajadores son cada uno de ustedes. Llegamos hasta aquí gracias a ustedes. En su discurso, el funcionario venezolano destacó la coordinación para aumentar la presión contra el régimen que encabezó el gobierno de Guaidó, así como la protección de activos del país como el caso de Citgo, que durante años fueron saqueados por el chavismo. También hemos luchado para que se dé ayuda humanitaria para que se habiliten pasaportes vencidos. Vecchio indicó que en las reuniones que mantuvo la delegación de Guaidó en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, también se dejó en claro lo ocurrido en las negociaciones en Barbados, que finalizaron luego de que la dictadura de Maduro abandonara la mesa de negociación. El dictador abandonó el proceso de negociación. ¿Dónde está la propuesta del dictador? No la puso nunca, huyó, por eso lo dimos por finalizado. El ciclo de Noruega se cerró por culpa de Maduro, por eso pedimos que se aumente la presión sobre la dictadura, expresó el embajador venezolano en Estados Unidos. También se refirió a la activación del TIAR, que fue anunciada este lunes por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. 16 países nos acompañan en decir que Maduro es una amenaza para toda la región. Tenemos que entender la real naturaleza del régimen que estamos enfrentando. En ese sentido indicó que la de Maduro no es una dictadura clásica, es una dictadura criminal, narcotraficante, corrupta, violadora de los derechos humanos y como tal tiene que ser tratada. Consultado sobre la decisión de Uruguay de retirarse del TIAR por oponerse a su activación, Vecchio respondió: Uruguay tiene que revisar su posición, lo digo con todo respeto. Hoy el régimen se convierte en una amenaza para la región. El único país que votó en contra fue Uruguay. Creo que no está entendiendo la real magnitud de la crisis. Este régimen está asesinando a los venezolanos. ¿Ellos aceptarían un régimen de este tipo en Uruguay? Por su parte, Smolansky, actual coordinador de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes, advirtió que la venezolana es la mayor población desplazada de un país sin una guerra convencional, con más de 4 millones de refugiados. Horas antes, el ex alcalde del municipio El Altillo había señalado que si no cesa la usurpación de Maduro, en meses podría haber más refugiados venezolanos que sirios. La movilización de este martes se dio en el marco de la Asamblea General de la ONU, que reúne esta semana a los líderes de todo el mundo. En representación del gobierno de Guaidó viajaron a Nueva York Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Carlo Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, y Miguel Pizarro, comisionado presidencial para la ONU. Este martes Borges compartió un video en sus redes sociales en el que remarcó la importancia de la activación del TIAR, anunciada el lunes por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, y comentó que para la jornada de hoy tienen previsto una reunión sobre migración venezolana, un encuentro con Europa para aumentar la presión sobre la dictadura de Maduro y por la noche tendrán una conversación con Donald Trump. En otras noticias, Nicolás Maduro se reunirá con Vladimir Putin. Nicolás Maduro se reunirá el miércoles a solas con Vladimir Putin, informó este martes el Kremlin, en el marco de una visita a Rusia para sumar apoyo de sus aliados. Se discutirán todos los aspectos de cooperación bilateral, afirmó el vocero del presidente ruso a periodistas este martes. El foco de las conversaciones será la intromisión directa de terceras partes en los asuntos latinoamericanos, agregó. Washington impuso un embargo petrolero a Caracas para debilitar al régimen de Maduro y ha insistido en varias ocasiones a Moscú para que retire su apoyo al líder venezolano. Rusia rechazó esta exigencia y acusó a Estados Unidos de querer impulsar un golpe de Estado contrario al derecho internacional. Maduro visitó Moscú y se reunió con Putin en diciembre pasado. Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, se enfrenta a su peor crisis política y económica en la historia reciente. Maduro busca apoyo de sus aliados después de ganar en 2018 un segundo mandato presidencial no reconocido por unos 60 países. Washington impulsa la salida del presidente izquierdista y apoya al proclamado mandatario interino Juan Guaidó. Un puñado de países liderados por Rusia, China y Cuba defienden a Maduro. Rusia y Venezuela tienen una historia de fuertes vínculos, y el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, conocido por sus diatribas contra Estados Unidos, fue un invitado siempre bienvenido en el Kremlin. Rusia es el segundo acreedor de Caracas después de China. Moscú tiene fuertes inversiones en recursos energéticos de Venezuela, que a su vez ha comprado armas rusas por miles de millones de dólares. Venezuela entre países que necesitan ayuda alimentaria.
Venezuela es, desde hace 6 meses, uno de los 41 países que necesitan ayuda alimentaria exterior en medio de la hiperinflación y la falta de insumos para la producción de cereales, según una agencia de la ONU.